que está por... 19 de abril de 1997. Zapopan, Jalisco fue el lugar que vio nacer a Alejandra Orozco, una niña que nació con el don de los clavados, y es que desde muy pequeña demostró su gran talento por este deporte. Yo siempre he dicho que mi historia fue al revés. Yo desde muy pequeña empecé a competir internacionalmente, a dar resultados internacionalmente, y eso fue lo que también puso el ojo en mí, ¿no? Me vieron. Para ser un atleta élite y llegar hasta la cima, que son los Juegos Olímpicos, hay que tomar un camino largo, lleno de competencias nacionales e internacionales. Pero hay atletas que sorprenden desde un principio y comienzan su camino desde la cima, como es el caso de Alejandra Orozco, que a los 12 años, en un evento de clavados, se tomó una foto con su ídola Paola Espinosa, quien fue su inspiración para que día a día, en sus entrenamientos, entregara pasión, dedicación y esfuerzo. Y sí que dieron frutos, porque a la edad de 15 años, Alejandra Orozco participó en su primera justa internacional, los Juegos Olímpicos de Londres 2012, al lado de Paola Espinosa, ganando la medalla de plata, coronándose medallista olímpica. Y mucha emoción, sobre todo, estaba en shock al principio, no lo podía creer, pero sabía que si me habían elegido era por algo. Estaban depositando la confianza, tanto mi federación, mi país, en mí, en una pequeña atleta, pero con muchas ganas. La verdad no te puedo describir los sentimientos, solo recuerdo que estaba en shock, que vi la pantalla, vi que estábamos en segundo y luego fue tan rápido todo, de repente ya estábamos en la premiación, yo buscaba a mis familiares en las gradas y bueno, todo fue muy rápido. Hasta el día siguiente te levantas y no sabes si lo soñaste y vas y revisas y sí está tu medalla, y sí estaba en la medalla, ¿no? Entonces es como un sueño todo lo que viví ese día y lo recuerdo con mucho cariño. Desde ese momento, el camino en los clavados para Alejandra no ha sido nada fácil. Aunque no ha tenido ninguna lesión, con el simple hecho de comenzar su carrera con una medalla olímpica, la presión es cada día más y más. De 2012 para acá competí también en muchas ocasiones individual y a lo mejor no podía explotar, ¿no? el talento, lo que había trabajado. Y bueno, me costó hasta mis segundos Juegos Panamericanos tener esa medalla panamericana individual, que la acabo de conseguir en Lima, que significa mucho porque a veces uno no se da cuenta cuántos años necesitas sembrar para que luego se coseche algo mejor, ¿no? Creo que ha sido de las cosas también que me han costado mucho, que individualmente no había podido demostrar todo lo que también he trabajado. A pesar de cargar en sus hombros el peso de una medalla olímpica y con apenas 22 años de edad, Alejandra tiene un largo camino en los clavados, donde ya se coronó medallista mundial y panamericana, consiguiendo en Lima, Perú 2019, un bronce en individual y una plata en sincronizados, plataforma 10 metros al lado de Gabriela Agúndez. Ahora su próxima meta es conseguir ese pase para estar en Tokio 2020 en sus terceros Juegos Olímpicos, donde buscará colgarse de nuevo una medalla olímpica. Con imágenes de Andrés Brito, Vianey Zárate, 21 Noticias.